Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro espacio Reflexiones, en nuestra serie titulada Héroes de la Fe, nuestros audiodevocionales matutinos. Hoy, jueves 30 de abril, nuestro tema se titula Enoc, Fe y Comunión, parte 1. ¿Quién es este hombre Enoc? Del cual la Biblia nos habla brevemente, pero este personaje, aunque no conocemos mucho, la Escritura nos lleva a comprender que fue uno de los cuales nos deja unas grandes enseñanzas en nuestra vida. Y es que lo podemos enfocar en base a dos pasajes de los cuales la Escritura nos habla de este hombre, en Hebreos capítulo 11 y en Génesis capítulo 5. Y hoy queremos tocar este aspecto de lo que significaba Enoc a través de Hebreos capítulo 11, verso 5 y verso 6. La Escritura nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos versículos que nos dan un perfil de lo que significó este hombre. Y es que conforme estudiamos la Biblia, hay personajes que simplemente sobresalen, como el ejemplo de David, Daniel o el apóstol Pablo. Conocemos de sus vidas y de sus historias narradas a lo largo de muchos capítulos en los cuales podemos ver cómo estos personajes van desarrollando y pueden ser utilizados por la mano de nuestro Dios. El caso de Enoc puede parecer un caso quizás secundario en la vida, y es que prácticamente no se menciona mucha información de él, excepto la gran fe que le acompañaba, que lo evita pasar por el tránsito de la muerte y ser arrebatado por la mano del Señor. Es que otros personajes quizás hemos podido evidenciar más cosas, pero a través de lo que significa la Escritura, podemos ver que Enoc, en este perfil que puede parecer bajo, que puede parecer secundario, es una gran enseñanza de lo que significa andar y caminar con Dios. Fue un extraordinario hombre del Señor que nos deja valiosas enseñanzas. Y este pasaje de Hebreos capítulo 11, versos 5 y verso 6 que acabamos de leer, nos da un enfoque de lo que puede ser Enoc, y a través de su fe nos dice que no vio la muerte y que antes que fuere traspuesto tuvo testimonio, dice el texto, de haber agradado a Dios. El contexto que vivía Enoc era un contexto de mucha maldad en el mundo. Se estaba generando un clima de desobediencia y rebeldía, y las personas alejaban su vista de Dios y cada vez menos buscaban a Dios. Y en ese tránsito Enoc persevera en su forma de vivir agradando a Dios. El texto nos dice que él tenía testimonio de agradar a Dios, y eso es interesante porque podemos ver cómo un hombre que se fija en el Señor puede mantener su integridad aun cuando el mundo esté rechazando al Señor Dios. Y eso lo hizo considerarse uno de los hombres que en Hebreos capítulo 11, en este capítulo de la galería de la fe, puede nombrarlo como testimonio de una convicción de vida que buscaba servir al Señor. Y es que esto nos da pie para entender cómo es que Enoc, este siervo del Señor, pudo caminar con él. Mañana vamos a poder analizar cómo es que lo que significa caminar con el Señor, como dice el texto, pero en este pasaje de Hebreos capítulo 6, el autor nos lleva a entender, luego de decirnos que el tener testimonio de agradar a Dios le permitió tener la bendición de no conocer la muerte, sino que fue arrebatado. Es el primer hombre que es arrebatado por el Señor y no vio la muerte. A consecuencia, el verso 6 nos dice: porque es
sin fe es imposible agradar a Dios. Note que el texto dice que es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, que es complicado, que la fe puede ser complicada para agradar. No, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y es que la fe requiere la búsqueda de Dios. Uno no solamente debe creer en Dios, porque dice el texto que aún los demonios creen en Él. Pero eso no significa que son salvos, estimados oyentes. La búsqueda incesante de Dios obra a través de una relación con Él. Aun cuando hay muchos factores que puedan afectar nuestra fe, necesitamos acercarnos a Dios, como dice el texto, creer que en Él, porque ya Hebreos en los primeros versículos nos ha dado el concepto de lo que significa la fe en el verso 1, la certeza, la convicción, es decir, una creencia que afirma en una posición que se mantiene. Y es este versículo, iniciando el capítulo 11 de Hebreos, que nos da pie a entender por qué es que Enoc está nombrado en este pasaje. Es a través de ella, de esta fe, que se alcanza el buen testimonio a los antiguos, comienza diciendo el pasaje. Y es que Enoc, en medio de una sociedad que rechazaba a Dios y que se envolvía en sus propios placeres, es aquel que propone agradar a Dios. Mi hermano, mi hermana, qué difícil es agradar a Dios en medio de una sociedad que vuelca toda su mirada hacia otras cosas. Pero vemos la recompensa grande de este hombre que no conoció la muerte, que se dice que caminó con Dios. Y como mañana veremos, el pasaje de Génesis nos da otra luz de lo que significa también el perfil de Enoc. Pero quiero recordarle la importancia de buscar agradar a Dios, de un testimonio que se refleja en medio de una oscuridad. La luz en aquel que busca al Señor brilla. Eso es un gran reto para usted y para mí, de mantener nuestra fe, nuestra convicción en la búsqueda de nuestro Dios. Una fe que es necesaria porque sin ella es imposible agradar a Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos aún que actúan como si Dios no viviera, y quizás otros, a pesar de que le buscan, no lo buscan como el galardonador, que es lo que el texto final nos dice. Él es galardonador de los que le buscan. Es interesante esa promesa que el Señor nos da en el texto. Qué importante ver un hombre como Enoc, del cual podemos aprender mucho. Podemos aprender su tenacidad, su convicción de no defraudar a Dios. Eso es un gran reto para usted y para mí en esta sociedad. Hoy, golpeada por la enfermedad, por este virus, que deja en incapacidad todo aquel de lo que el hombre se pueda ufanar o pueda enorgullecerse. Hoy, todas aquellas cosas que el hombre confía se ven vistas simplemente a la necesidad básica de la primar la vida. Y es que la sociedad en general dio la espalda a un Dios que siempre estuvo presto y atento a escucharlo. El ejemplo de Enoc nos lleva finalmente a reconocer que en Dios podemos tener el caminar de cada día y que Él nos puede librar, Él nos puede salvar y en Él podemos encontrar esperanza y salvación. Yo le animo a que usted pueda perseverar en su fe, a mantenerla a través de lo que significa una obediencia, un testimonio, una vida íntegra delante del Señor. Que Dios le bendiga en este tiempo y que le ayude a comprender la voluntad de Él para su vida. Que Dios les bendiga.
Los esperamos mañana.